Es que el Tribunal Supremo se la juega con esta sentencia, ¿eh? O sea, se juega su reputación con esta sentencia. Porque la sensación es que como 5 de los jueces que forman parte del Tribunal Supremo ya, decidieron investigar al fiscal hace un año, les va a costar recular. Y como es clamorosa la ausencia de pruebas y quizás tengan que absolver, mi sensación es que van a acabar lanzando algo que la ley nos le permite hacer, que es lanzar sospechas en un caso de sentencia absolutoria. Pero tengo la impresión de que es lo que van a hacer. Y la reputación del Supremo está ya por los suelos, ¿eh? No olvidemos lo que ha pasado ahora con la amnistía, con la ley de amnistía, que acaban de darle un vapuleo al Tribunal Supremo de tamañas dimensiones. Habrá que esperar a ver lo que dice el propio Tribunal de Justicia Europeo. De momento lo que tenemos es la pronunciación del abogado general, pero que no está mal, suele ir de la mano, pero que no es mal, una sentencia. También no ha una habido sentencia, pero no está mal. Y después la oposición entre el Supremo y el Constitucional, que pone claramente en un brete a las propias estructuras del Estado. Yo con el Supremo estoy muy preocupada, francamente. También ha habido un fallo europeo, en este caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que al contrario, en contra de lo que incluso se llegó a decir erróneamente, no da la razón a algunos de los líderes del Procés en sus reivindicaciones contra el Supremo por supuesta vulneración de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? No, si yo me refiero al hecho de no aplicar una ley, no decidir no aplicar la ley. Sé que te refieres a otra cosa, no a que no se puedan discutir cuestiones desde el punto de vista jurídico, ¿no? Además el propio abogado también, el abogado general también ha planteado algunas cuestiones dudosas, ¿no?, sobre la ley, sino que es que el Supremo ha decidido no aplicar una ley, ¿no? Y después, ahora mismo el fiscal general se está siendo juzgado por 5 jueces que son abiertamente conservadores y que no tienen ningún empacho en mostrar sus posiciones políticas. Es que cuando yo voy a la Facultad de Derecho a dar clases de filosofía y teoría del derecho y le digo a mis alumnos que nuestro sistema se basa en que el juez de la boca muda que pronuncia la ley, o sea, provocó risas estertóreas. Pero si fuera al revés, que un juez abiertamente progresista tuviera que juzgar a un político, en este caso no es un político, pero a una figura de perfil conservadora, ¿lo pondrías también en cuestión? Lo pondría en cuestión porque creo que el activismo judicial tiene sus límites. Yo creo que evidentemente los jueces no son, ni tienen que ser, ni deben ser la boca muda que pronuncia la ley, pero esto de tener posiciones tan tendenciosas, de estar continuamente en un foco mediático, de haber perdido completamente el norte, como se ha perdido en las instrucciones. Es que lo del juez Hurtado, o sea, yo ha abierto un juicio oral con un voto particular. Simplemente ha abierto un juicio oral con indicios, sin ninguna prueba. Y lo que se ha demostrado en el juicio oral es lo mismo que ya se sabía en la instrucción. No ha alumbrado absolutamente nada el juicio oral. Todo sigue en el mismo sitio. Eso es verdad, eso se vio claramente en las conclusiones finales de las acusaciones, claro, que eran prácticamente las mismas que venían de la instrucción. Por lo tanto, durante las 2 semanas de testificales, poco han rascado. Claro, es que no había nada de dónde rascar. Eso ya lo dijo el mejor desde el punto de vista jurídico, el abogado del Estado. Ha sido un espectáculo lamentable. Yo creo que el que mejor lo ha hecho ha sido el abogado del Estado. Ha tenido intervenciones realmente muy lúcidas. Ha llegado a decir esto de... muy lúcido. Ha llegado a decir aquello de juicio paralelo basado en conjeturas. Y cuando hablaba antes de la UCO, hablaba, por ejemplo, del propio Balas, ¿no? Cuando Balas interviene y habla de conclusiones basadas en inferencias. De hecho, el objetivo fundamental de la defensa del fiscal es la nulidad de los informes de la UCO y del borrado y el clonado ilegal del móvil del fiscal, ¿no? O sea, que ahí a eso me refería cuando digo que la UCO no siempre ha actuado ni actúa de manera confiable, ¿no? Aquí el resultado final, pues en todo caso es lamentable. Es una institución que ha salido muy dañada, la de la Fiscalía, que evidentemente, pues de cara al público general, pues lo que se ha trasladado es que está completamente politizada.
Periodistas frente a los que se ha planteado pues también falta de credibilidad, que me ha parecido increíble escuchar algunas cosas, ¿no?, sobre el tema del secreto profesional. Por Dios, que es un derecho constitucional, que no es un privilegio gremial. Es que intentar restar validez al testimonio de un periodista simplemente porque no puede desvelar la fuente, o decir que hay que tomar cautelas idénticas a las que se puede aplicar a los investigados, a mí me parece una auténtica barbaridad. Y quiero decir más cosas, termino. La UCO, ya lo he dicho, a mí me parece que ha actuado con indicios totalmente periféricos, acusación particular lamentable, y finalmente, ¿qué se ha demostrado? Que la instrucción ha sido tiránica, que nunca se debió haber abierto un juicio oral, que además no ha servido para nada, porque no ha habido ni un solo movimiento en ese juicio oral. Verdaderamente la instrucción ha sido lo peor claramente de este caso. Fuentes. Mi conclusión es que el mal está hecho y que el desgaste institucional, sea cual sea el desenlace final, está ahí por un camino o por el otro, que el resultado va a ser insatisfactorio para una de las dos partes o para ambas partes, y que las dudas en la opinión pública no se van a disipar, y esto es, yo creo, que el mayor de los males. Va a haber munición para el enfrentamiento, y de aquí sale mal para la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Judicatura en sentido amplio. Suceda lo que suceda. Yo creo que sí, yo creo que no hay salida buena, sea lo que diga la sentencia. Me da la sensación de que la brecha está abierta, que las dudas en la opinión pública no se han disipado, y que aquí todo el mundo va a encontrar munición para seguir el contencioso más adelante. Yo estoy de acuerdo con Dani, perdón. Sí, digo, el choque, eso es absolutamente objetivo, yo creo. El choque de trenes, el choque de poderes que hay en España entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, del que este caso es un capítulo más, que además mete evidentemente de lleno al Ministerio Público. Es muy severo, yo diría que es inédito, y evidentemente, como dice Daniel, pase lo que pase, no solo va a seguir igual, sino que seguramente se va a agravar, no? Política ficció, en el cas de que sigui condemnat el fiscal general de l'Estat, evidentment haurà de deixar el càrrec, però o no, li pregunto, i després si hi ha possibilitat de fer un recurs d'aquesta sentència. Sí, por supuesto que se puede hacer recurso, y va a haber un recurso por derechos fundamentales, ya lo han dicho hoy, recursos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, porque consideran que la entrada y registro fue completamente ilegal, y no solo eso, sino que se ha verificado en el juicio ayer que no se respetaron los límites legales establecidos por los cuales se tenían que clonar todo los dispositivos entre el 8 de marzo del 2004 hasta el 30 de enero primero, y luego del 8, luego se acotó y se vio que era una barbaridad, imagínese, 7 meses y 20 días, y se acotó entre el 8 y el 14 de marzo. Y entonces se han enterado de que ese clonado, selectivo, no se podía técnicamente hacer, que no se le informó al instructor, por lo cual el instructor no tuvo ninguna participación, y la UCO hizo lo que quiso. Se llevó todo, se lo llevó todo. Y entonces, claro, ya desde luego van a impugnar por violación de derechos fundamentales, y esto va a ir al Constitucional, sea la que sea la sentencia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, usted me preguntaba... ¿haurà de dimitir o no haurà de dimitir? Si hay sentencia condenatoria, es evidente que está obligado a dimitir, porque así se dice. Si es juicio oral, pues una condena pues lleva a la dimisión. Pero también le digo otra cosa. Tenga también en cuenta que yo sé que el fiscal general, si la sentencia es absolutoria, también se irá. Fíjese. Nunca debía haber llegado a la fase de juicio oral, porque la fase de instrucción no incorporó en la labor de investigación pruebas suficientes para sostener una acusación. Tan es así que el auto con el que se cierra la fase de instrucción habla de indicios, no de pruebas. No hay prueba. Esto, en un caso ordinario, hubiera sido sobreseído y no hubiera llegado al juicio oral. La pregunta es, ¿por qué llega el asunto tan lejos? Y aquí es donde insisto en que tenemos que analizar hechos, no tenemos que recurrir a frases
hechas del estilo de confiamos en la justicia, hablamos de profesionales magníficos. Seguro que todo eso es así, pero vamos a juzgar los hechos. Y los hechos invitan a pensar que aquí hay elementos que van más allá del derecho para explicar a dónde hemos llegado. Por eso creo que el debate ha mutado. Y aquí la cuestión ya no va del fiscal general del Estado, va cómo el Tribunal Supremo va a preservar su propia reputación en términos de juez imparcial, de tribunal imparcial. Y esto, el resultado, contestando a tus 3 preguntas, Cristina, es demoledor, claro, porque creo que el tribunal de la opinión pública ya se ha configurado una realidad y creo que ningún pronunciamiento va a satisfacer ni a unos ni a otros. Por tanto, erosión de la reputación del Tribunal Supremo. Por eso el debate es si el Tribunal Supremo va a preservar la reputación del fiscal general del Estado. Cristina. Sí, déjame hacer un par de consideraciones y voy a esa mutación del debate que creo que es donde estamos ahora, ¿no? La primera consideración, yo creo que este ha sido un caso en el que, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido viendo cómo la defensa tenía que probar la inocencia en lugar de quien acusaba a probar la culpabilidad del fiscal general del Estado. Es decir, es una enmienda a la totalidad del derecho penal en democracia. Porque entonces, ¿en qué se sustenta? Y creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque se ha invertido la carga de la prueba de una forma absolutamente manifiesta a los ojos de todos, ¿no? Segundo, empezábamos este tema, Ángeles, decías tú, la acusación no se ha movido. Efectivamente, la acusación llegó allí con una serie de consideraciones, ha escuchado unos testimonios. De momento parece que no se abre procedimiento en contra de esos periodistas por haber mentido, pero entonces de esos testimonios tampoco la acusación está variando su posición. Luego, la fase de juicio oral parece que haya sido simplemente una escenificación. Y a mí me parece que esto es tremendo, porque si un juicio, en su fase de juicio oral, insisto, acaba siendo una escenificación, de forma que lo que ahí se dice o no se dice no hace mover ni un ápice las posiciones, ¿para qué se celebre ese juicio oral? ¿No? Por lo menos haber movido algo, haber planteado algún tipo de consideración, ni siquiera, ¿no? Y luego, en el momento en el que estamos, antes decíamos, el daño es para las instituciones y para su credibilidad. Y efectivamente yo tengo 3 preguntas que me hago. La primera es, ¿podría en estos momentos el Tribunal Supremo condenar al fiscal general del Estado sin que se haya visto por parte de nada ni de nadie una prueba contundente? Cuesta creerlo, ¿no? Pero la segunda pregunta, después de cómo ha sido todo el proceso y estando en el Tribunal Supremo como estamos, ¿parece normal pensar que quede en nada? A mí también. Después de haber llegado hasta aquí. Después de haber llegado hasta aquí, con una fianza, quiero recordar, de 150.000 euros, tremenda, que después cuando el propio fiscal general la recurre se queda en la mitad, que no es un dato baladí. Pero claro, luego llega la tercera pregunta. Si quedara en nada, políticamente, ¿cómo reaccionaría el Partido Popular, que ha hecho de este tema un caso bandera desde el punto de vista político? Entonces, las respuestas a estas 3 preguntas a mí me parecen todas terroríficas. Se den las respuestas que se den. Carlos. Bueno, yo quiero buscar otro enfoque para no ser redundante, y es un asunto que me preocupa mucho y yo creo que merece la pena que lo reflexione tanto el sistema judicial como el sistema político. Es el papel de las acusaciones populares. Es decir, esa manipulación grosera de una figura constitucional como una acusación popular que defendió claramente la izquierda en el debate constituyente y que ahora ha habido un abuso absoluto de la acusación popular. Creo que el sistema judicial está siendo engañado por muchas asociaciones, sindicatos absolutamente despreciables porque no buscan la verdad, no buscan la justicia, sino buscan simplemente dañar a un determinado colectivo. Creo que el sistema tiene que reaccionar ante las acusaciones populares porque está haciendo un daño tremendo al propio Poder Judicial y al propio Poder Político. Está tensionando la vida como nunca ha ocurrido en España en muchísimos años. Os acordaréis en los años 90, la primera mitad de los años 90, aquello que se llamó el Sindicato del Crimen, donde había un grupo organizado para descabalgar a Felipe González del poder, porque en ese momento se pensaba que después de que cayeran los presupuestos en el debate del año 93 iba a ganar las elecciones el Partido Popular. No ocurrió así y empezó durante la primera mitad de los 90 un papel tremendo. Y ahí empezaron a surgir todas las acusaciones populares con unos fines verdaderamente indignos. Es decir, una utilización grosera de una figura constitucional. A mí me parece que esa reflexión
que nos está llevando, no se la está haciendo el Poder Judicial tampoco. Probablemente porque no es responsable el Poder Judicial. Yo estoy convencido que los 7 magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo van a actuar en conciencia y probablemente van a decir lo que ellos piensan, y no tengo ninguna duda, pero yo creo que están siendo ellos víctima de todo ese proceso, de esas maniobras en la oscuridad que hay alrededor del sistema judicial. Mario. Arriba, upstream. Y aguas arriba está la acusación popular que está metiendo mucha bazofia en el sistema judicial, y son los propios jueces los que tienen que tener sus propios instrumentos. Desgraciadamente no lo han hecho, que los tienen, por supuesto, pero todos sabemos que no los utilizan esos poderes. Y de ahí la importancia de ir al asunto central. Probablemente esa polarización política y judicial que está produciendo en España entre, incluso mediática. Unos periódicos apoyan claramente al fiscal y otros claramente para él es condenado ya sin juicio oral. Es decir, por eso yo creo que hay que ir aguas arriba. El problema está en que hemos introducido en el debate político, en la agenda política, individuos que se dedican a hacer lo que yo llamo siempre una industria alrededor de la corrupción. Cada vez hay más acusaciones populares en cualquier procedimiento. Activismo pero activismo en el peor sentido de la palabra. Sí, Ojalá por activismo. Claro, pero desde el momento en que el Partido Popular hace de este tema bandera del debate político, claro, desde ese momento, y efectivamente estamos viendo creadores de opinión y medios de comunicación de carácter conservador haciendo también bandera de este caso, y por cierto, haciendo caso omiso de cualquier presunción de inocencia, porque para ese sector de la opinión publicada, de los analistas, etcétera, ya está condenado el fiscal general. Y por lo tanto yo creo también que para una parte de la opinión pública la percepción ya es de que efectivamente era culpable directamente. Cuando eso pasa así, es que ya los juicios se convierten a ojos de la opinión pública en mera escenografía, en una especie de coreografía que hay que pasar. Porque si no, ¿por qué el debate estos días no se ha sustanciado acerca de sigue sin haber una prueba firme que poner encima de la mesa de que efectivamente el fiscal general filtró el dichoso correo? Que ese es el debate. Que ese es el debate. Y sin embargo no se está hablando de esto porque efectivamente es que esa prueba no ha emergido ni en fase de instrucción ni en fase de juicio oral. Pero fíjate, Cristina, que si no emerge las pruebas suficientes en fase de instrucción, no debíamos haber llegado al juicio oral. Y este es un elemento clave en este caso, porque además hay un principio que es el principio un poco de prudencia, de proporcionalidad, que tanto se utiliza en los tribunales, que aquí no ha operado en ningún momento. Abrir un juicio oral contra un fiscal general del Estado hubiera requerido ponderar con mucha más mesura las consecuencias que implica esto. Las consecuencias no para el fiscal general del Estado, porque en el fondo, más allá de la institución, hablamos de una persona que, asumirá las consecuencias en los términos que sea. Pero que estamos hablando también del deterioro y la erosión de la confianza de la ciudadanía en el alto tribunal, que para mí este es el punto de debate ya hoy. Hombre, un poquito más de mesura y de proporcionalidad. Pero ¿sabes qué pasa, Mario? Que yo creo, y volviendo a las 3 preguntas que formulaba ella, que yo creo que dicte lo que dicte, claro, el Tribunal Supremo, da igual si es inocente, si es culpable. El deterioro está ya. El deterioro está, y el debate en torno a la polarización y de lo que estamos hablando no va a cesar, porque a unos les va a parecer bien la sentencia, a otros les va a parecer que no, a unos les va a parecer que la justicia está de un lado, a otros les va a parecer que la justicia está de otro. Es decir, no tiene solución. Claro, porque la justicia es víctima, porque la justicia ha sido víctima de esa estrategia política de polarización. Pero ha sido víctima, No, cuando víctima lo digo de manera neutral, no digo que pero yo más que víctima creo que ha sido parte, o sea, ha sido jugador. Y pongo otro ejemplo para subrayar esta idea de que ha sido parte activa de la partida. Es que el Tribunal Supremo también, volviendo a otro caso distinto, pero que conectado, es que se ha negado a aplicar la ley de amnistía, cuestionando la decisión del Congreso de los Diputados en relación con la aplicabilidad de la misma a Carles Puigdemont. Es que ahí también ha tomado partido en una decisión. Entonces, el Tribunal Supremo lleva una serie de decisiones que, lejos de contribuir a la confianza en las instituciones, lo que hace es contribuir a la pérdida de su credibilidad como un actor jurídico
Relevante no, es que está en la cúpula del Poder Judicial en España. Pero cuando el Supremo hace eso, al final en la opinión pública la desconfianza se proyecta sobre el conjunto de la justicia. No solamente sobre el Tribunal Supremo, sino sobre el conjunto de la justicia. Que, por cierto, ninguna sorpresa. Es algo que las cifras nos vienen contando de un tiempo a esta parte, como la ciudadanía europea en general y española en particular, cada vez estamos confiando menos en nuestro sistema de justicia. Algún día le tendremos que poner nombres a esas personas que, actuando en el marco del Poder Judicial con una influencia muy importante sobre sí, sobre los colegas, han llevado la situación hasta este punto. Déjame, porque me enlaza con algo que... Yo creo que no hay que creer o dejar creer. Hay que analizar los hechos. Por sus hechos les conoceréis. Y, hombre, los magistrados del Tribunal Supremo ya acumulan ciertos trienios como para dejarse engañar por las acusaciones populares. Mira, quiero recordar que los tribunales están admitiendo legitimación activa a una fundación para cuestionar el nombramiento, por ejemplo, de la presidenta del Consejo de Estado. Por tanto, no se dejan engañar, están encantados con ensanchar la legitimación activa ante cualquier tipo que les permita llegar a conclusiones donde haya enmiendas a las decisiones del poder político. Pero acepto el guante de las acusaciones populares y de que en este país tenemos que reflexionar sobre esto, siendo una figura constitucional válida, se está prostituyendo. Y por lo tanto oponemos el foco de atención ahí, y el Gobierno ya lo ha hecho porque hay una propuesta de reforma legislativa en esta clave, que por cierto, Junts, si no vota a favor, y obviamente no podemos contar en absoluto en este término con el Partido Popular, pues decaerá esa propuesta. Por cierto, una propuesta que va unida también a modificar la fase de instrucción en los procesos penal para atribuírsela a la Fiscalía en lugar de, como está ahora, de una manera absolutamente anómala en relación con lo que ocurre en derecho comparado, que es a los jueces. Por cierto, igual cierta molestia del Poder Judicial se explica en torno a reformas legislativas que hace que a ellos se les mueva un poquito el ámbito de poder que tienen hasta ahora. Y creo que todo esto no puede pasar, no podemos dejarlo pasar desapercibido. Y decía, y estoy de acuerdo contigo, porque decía una cosa, Carlos, que decía, hombre, los jueces son suficientemente listos como para no dejarse engañar por las acusaciones populares. Perdona, es que hemos visto instrucciones que se han iniciado por una denuncia de una acusación popular basada en recortes de periódico que eran falsos. Que eran falsos. Es decir, tengo poca confianza en determinados elementos del Poder Judicial, no en la justicia. Yo no tengo mucha más confianza que tú. Lo que diferencia es que el sistema penal español es muy garantista y los jueces están obligados a admitir muchas cosas con muy pocos argumentos. Precisamente porque si el problema está que los han metido a los jueces, a la UCO, a los fiscales, en una especie de vorágine de polarización de la vida política española. Carlos, los jueces, la UCO y todo este tipo de cuerpos del Estado tienen herramientas de sobras para defenderse si consideran que alguien les está metiendo en un atolladero y les está intentando manipular. Y justamente porque son fantásticos profesionales, saben que esas herramientas existen. Si no han parado según qué despropósitos hasta la fecha, es porque no han querido pararlos o porque han considerado que no eran tales despropósitos. Entonces, cuando llega un caso mediante una acusación popular basado exclusivamente en recortes de prensa, que además luego alguno de ellos se descubre al medio minuto que es una auténtica falsedad, ¿por qué no se paran los procedimientos? Es decir, herramientas existen y ellos los conocen perfectamente porque son estupendos profesionales. Entonces, si no los paran, igual es que no consideran que sean tales despropósitos.